Tras la muerte de su padre, un multimillonario en secreto, su marido se divorció de una exconvicta para casarse con un policía. Espera, ¿me dejas por ella? La misma placa que me metió en una celda por un delito que no cometí. Olivia hizo esa pregunta en medio del estacionamiento del juzgado, con el olor a desinfectante de la morgue aún pegado a la garganta. El cuerpo de su padre, el viejo conserje que limpiaba los pasillos del hospital por las noches, ni siquiera había sido dado de alta, y Eason ya estaba allí de pie con una carpeta de documentos como si fuera una reunión de negocios más. «Liv, no hagas esto dramático», murmuró, ajustándose la chaqueta mientras la agente Emily Carter esperaba a unos pasos de distancia, con los brazos cruzados, con la expresión de quien cree que la partida ya está ganada. «Sabes que este matrimonio no ha funcionado durante mucho tiempo. Y, sinceramente, tu historial no ayuda. Historial. Traducción: 3 años de prisión por un robo a una farmacia en Chicago que no cometió, pero del que cargó con la culpa para proteger a alguien que él conocía muy bien, alguien a quien nunca interrogaron». Olivia tenía 29 años y ya había aprendido por las malas que la vida no da segundas oportunidades a los exconvictos. Lo que no esperaba era que su marido, el hombre que juró empezar de cero con ella, le entregara los papeles del divorcio el mismo día que su padre murió en una sala abarrotada. «Al menos podrías esperar hasta el funeral», dijo con la voz ronca. Eason le dedicó esa sonrisa insulsa y profesional que usaba con sus clientes. «Emily me ayudó a conseguir un puesto en policía comunitaria. Es estabilidad, Liv. Seguridad. No puedo arriesgar mi carrera por tu historial. ¿Lo entiendes?» No, no lo entendía. Sobre todo porque Emily Carter era la misma detective que, 6 años antes, le había puesto unas frías esposas metálicas en las muñecas, ignorando cada detalle del caso. La cámara de seguridad que estaba apagada en ese preciso momento, la denuncia anónima que describía a Olivia con un nivel de detalle que solo alguien cercano a ella sabría. En el bolsillo de su abrigo, el sobre que su padre le había metido la mano horas antes, entre toses y sangre, parecía pesar 1000 libras. «Ábrelo solo cuando ya no esté, niña. Y recuerda una cosa, nunca serás tan pequeño como intentaron hacerte sentir en aquel entonces». Olivia pensó que era solo una carta de despedida. El intento de algún pobre hombre de dejar palabras bonitas para compensar una vida dura. Lo que no sabía era que ese sobraría que Eason se arrepintiera de cada sílaba que salió de su boca en ese estacionamiento. «Ya firmaste», insistió, deslizando el bolígrafo hacia ella. «Cuanto más rápido terminemos esto, más rápido podrás seguir adelante con tu vida. Emily y yo, vamos en serio. Es respetada, Liv. Es el tipo de mujer que no mancha mi nombre». Emily se aclaró la garganta, fingiendo ser amable. «Olivia, esto es mejor para todos. La gente con tu historial se complica. Ya sabes cómo te ve el sistema». No se molestó en responder que sabía exactamente cómo veía el sistema a la gente como ella, útiles como ejemplos, nunca como víctimas por las que valiera la pena luchar. Las manos de Olivia temblaban, pero no era miedo que le subía al pecho, era algo más frío. Un recuerdo atravesó el momento como un relámpago. Su padre en la cama del hospital, demasiado delgado, con la vía intravenosa goteando, mirando al techo mientras decía con una voz extrañamente firme: «¿De verdad crees que me he pasado la vida limpiando suelos para nada, Liv? ¿De verdad crees que eso es todo lo que soy?». En aquel momento se había reído, atribuyéndolo a la morfina. Ahora, con el sobre prácticamente quemándole el bolsillo, la pregunta sonaba muy diferente. Firmó. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que rogar delante de esos dos solo entretendría a quienes habían decidido su valía hacía mucho tiempo. Eason exhaló con un alivio teatral, le dio un beso rápido y vacío en la cabeza, como si le agradecieras un favor, y se giró hacia Emily. «Todo irá bien, Liv», le dijo por encima del hombro. «Eres dura. Siempre caes de pie. Traducción: sobrevivirás. Pero no a mi lado». Olivia se quedó allí parada unos segundos, viéndolos alejarse juntos, el marido y el policía. El hombre al que amaba y la mujer que se aseguraba de que el sistema tuviera un chivo expiatorio conveniente. Era curioso lo relajados que parecían, uno al lado del otro, completamente ciegos al hecho de que acababan de cortar el último hilo que los protegía de algo que ni siquiera sabían que existía. Solo cuando su coche desapareció por la esquina, finalmente metió la mano en el bolsillo y sintió el grueso papel del sobre. El nombre de su padre escrito a mano con firmeza en el anverso, y una frase garabateada debajo: «Si estás leyendo esto, significa que hicieron exactamente lo que dije que harían». De repente, el aparcamiento dejó de parecer un final para convertirse en una línea de salida desastrosa. Su padre, el conserje sin blanca, no solo había predicho su propia muerte, sino que también había predicho la traición de Eason y el papel de Emily en todo ello. Y si lo vio venir, ¿qué más?
Exactamente, había puesto en marcha. Si esa mezcla de ira y curiosidad que te golpea el pecho ahora mismo te resulta familiar, respira y quédate cerca, porque cuando Olivia finalmente abra ese sobre, la vida de todos en esta historia dará un vuelco. Y oye, si te gusta este tipo de justicia retorcida, vale la pena suscribirse para no perderte lo que viene a continuación. Olivia no abrió el sobre en el aparcamiento. No allí. No con la firma de Eason aún secándose y el perfume de Emily flotando en el aire como un insulto. Condujo de vuelta al pequeño apartamento que compartía con su padre, aquel con la pintura descascarada y una ventana que nunca cerraba bien en invierno. El administrador del edificio la miró con esa lástima reservada para los recién de luto y los que están perdidos para siempre. Ella lo ignoró, subió las escaleras, cerró la puerta con llave, y solo entonces el mundo finalmente se quedó en silencio. Se sentó a la vieja mesa de la cocina que su padre limpiaba después de cada comida y dejó el sobre delante como si fuera una granada. Vale, viejo, murmuró. Veamos qué has estado haciendo realmente todos estos años. El papel se rasgó con un rasgón seco. Dentro, una carta y una pequeña llave negra mate. No de ninguna casa que ella conociera. Oye, Liv, empezaba la carta, como si acabara de salir a tomar un café. Si estás leyendo esto, me he ido. Y supongo que Eason se fue exactamente como te dije que lo haría. Se le hizo un nudo en la garganta. Escribió sobre cómo la mirada de Eason había cambiado tras salir de prisión, cómo había empezado a tratarla como un caso de caridad en lugar de como una compañera. Describió a la policía amable que seguía apareciendo en el hospital, la detective Emily Carter, haciéndole preguntas casuales sobre el horario de Olivia, sus hábitos, su pasado. Los hombres como Eason, escribió su padre, no te dejan cuando estás en tu peor momento porque de repente encontraron la honestidad. Se van cuando creen que estás demasiado destrozada para defenderte. Entonces su tono cambió a algo que ella nunca le había oído decir al hombre que olía a lejía y café barato. El nombre en mi placa era Daniel Hayes. Continuaba la carta, pero el nombre en los documentos de la Caja de Seguridad 739 del First National Bank es Daniel Harwell. Sí, ese Harwell. Olivia se quedó paralizada. Harwell. Incluso los exconvictos con wifi inestable conocían ese nombre. Harwell Logistics, Harwell Medical, Harwell Capital. La realeza de la vieja guardia. El tipo de gente cuyo apellido aparece en escándalos financieros y galas benéficas la misma semana. Mi padre era multimillonario, continuaba la carta. Se suponía que yo debía tomar el control. Me negué cuando me dijeron que tu madre no era de los nuestros. Cambié salas de juntas por cubos de fregar y nunca me arrepentí. Pero irme no significó dejarlo todo. Trasladé mis acciones, construí mi parte del imperio discretamente y lo protegí de gente exactamente como tu marido y su amigo de azul le temblaban las manos. Tuvo que levantarse y pasearse por la diminuta cocina, carta en una mano, llave en la otra. ¿De qué estás hablando, papá?, susurró a una habitación vacía. Lo siguiente fue como un interrogatorio. Explicó cómo, justo después de su arresto, había contratado a un investigador privado. Como la información anónima que la describía tan perfectamente se relacionaba con un teléfono desechable comprado con una tarjeta a nombre de Eason. Como los registros de acceso al sistema de seguridad de la farmacia mostraban un inicio de sesión remoto desde una IP registrada en la comisaría local. Como la única agente de servicio con ese nivel de acceso era, por supuesto, la detective Emily Carter. Para cuando construimos un caso, escribió, ya habías decidido declararte culpable porque no querías que Eason se viera involucrado. Protegiste al hombre que te vendió, niña. Y te vi hacerlo mientras él te apretaba la mano en el tribunal y se negaba a mirarme a los ojos. Olivia apretó el borde del mostrador hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Recordó esa audiencia. El defensor público hablando de buena conducta y una vía rápida a la libertad condicional. El fiscal sonriendo con suficiencia como si ya estuviera hecho. Eason inclinándose y murmurando, tal vez sea mejor aceptar el trato, Liv. Luchar contra esto podría empeorar las cosas. ¿Peor para quién, exactamente? Su padre no solo había estado enojado. Había estado ocupado. Había contratado un bufete de abogados. Recopiló expedientes. Lo conservó todo. Copias de todas las pruebas están en Ashford y Cole, decía la carta. Están contratados por ti. No solo para limpiar tu nombre, aunque pueden hacerlo, sino para darte opciones. Lo entenderás cuando veas el panorama completo. Entonces llegó la frase que la hizo sentar cabeza. Desde el mes pasado, después de la reestructuración, tu patrimonio neto es de aproximadamente $4.800 millones. Todo en un fideicomiso a tu nombre. Eason no tiene ningún derecho legal.
Tampoco nadie relacionado con las fuerzas del orden. Me aseguré de ello el día que vi a Emily Carter sonreírte en la sala de visitas como si ya estuviera sentenciado. Olivia se quedó mirando las palabras hasta que dejaron de parecer reales. 4,8 mil millones. 1.000 millones, todas esas noches que llegaba a casa exhausto por los turnos dobles. Todas esas veces que le decía, no te preocupes por las facturas, ese es mi trabajo. Había estado jugando a estar sin Blanca de una forma que Eisen jamás podría imaginar. Bajo la conmoción, un nuevo sentimiento burbujeó, no era una rabia salvaje, sino algo más frío y mucho más peligroso. Había una postdata, con la letra más irregular, no desperdicies esto en una venganza mezquina. Es demasiado pequeño para ti. Pero no te atrevas a fingir que no hicieron lo que hicieron. Tú decides cómo se ve la justicia. Solo recuerda, la gente como Eisen y Emily solo respeta dos cosas, poder y exposición. Ahora tienes ambas, poder. Exposición. Su teléfono vibró sobre la mesa. Una notificación. Casi la ignoró, luego la revisó. Alguien la había etiquetado en una foto bar en la azotea. Luces de la ciudad. Eisen y Emily hombro con hombro, la mano de él en su cintura, la placa de ella enganchada de manera casual a su cinturón como un adorno. El subtítulo decía, por fin eligiendo la vida que merecemos. Nuevos comienzos corazón azul. El labio de Olivia se curvó. Al fondo, medio desenfocado por el bokeh, una imponente valla publicitaria brillaba sobre la ciudad, Harwell Medical Systems. Literalmente celebraban su nueva vida bajo un nombre que pertenecía a la familia que nunca se le había permitido reclamar, y que ahora legalmente le pertenecía a ella más que a nadie en ese horizonte. Dejó el teléfono lentamente. Volvió a mirar la llave. Al final de la carta, casi como una ocurrencia tardía, había una última línea. Por lo que sabe la junta de Harwell, desaparecí hace años. Me enterraron en papel para no mancharse las manos. Que entres ahí no es solo una herencia, niña. Es un fantasma que regresa con recibos, así que eso era todo. Su padre no le había dejado una triste red de seguridad. Le había dejado un escenario cargado de peligros, un policía corrupto que creía que su placa la hacía intocable, un marido que creía haber ascendido de rango, un sistema judicial que asumía que los exconvictos nunca volvían con influencia. Y en algún lugar, en un piso superior con paredes de cristal y ancianos con trajes caros, se sentaba una junta directiva que creía que el problema Harwell llevaba tiempo enterrado. No tenía ni idea de que su problema acababa de firmar los papeles del divorcio en el aparcamiento de un juzgado. Olivia exhaló lentamente. Si gente como Eisen y Emily solo respetaba el poder y la exposición, bien, primer paso, conseguir el resto de lo que le dejó su padre. Segundo, averiguar exactamente cuánto daño podía hacer la verdad cuando no tenía esposas, porque estaba harta de ser la historia que contaban. Era hora de convertirse en la que les costara todo. Olivia no durmió esa noche. Yacía en el sofá hundido, con la carta sobre el pecho y la llave negra clavándose en la palma. Rostros destellaban, padre moribundo, Eisen traicionando, Emily sonriendo con suficiencia. Al amanecer, el dolor se agudizó, se vistió con sencillez y tomó el autobús al centro. Sin fanfarrias. Solo una mujer cansada con ojeras. El First National Bank relucía, mármol, candelabros, susurros. Caja de seguridad 739. Le dijo a la cajera. Olivia Harwell. La mujer parpadeó al oír el nombre. Gerente, por favor. Apareció el trajeado. Sr. Harwell. Hayes. Harwell. Sí, se oyeron dos llaves. La caja se abrió sobre dentro, para Olivia. Si vienes sola, habitación privada. La abrió, carta, documentos, memoria USB plateada. Oye, chica. ¿Me has escuchado? Bien, su padre lo dejó al descubierto, acciones silenciosas del imperio Harwell. Un fideicomiso que la nombraba única heredera. Filiales vinculadas a pensiones policiales, contratos, prisiones. Desconecta el enchufe correcto, escribió. Apaga las luces donde duele, nota al margen. La unidad de Emily usa cámaras corporales de Harwell Tech. Carta de Asford y Cole, te representamos. Revisamos el expediente de Eisen/Emily. Precario. Nos vemos pronto. Número de celular directo. Etiqueta de la memoria USB. Caso. Olivia Hayes/infracción. Ethan Cole/DET. Emily Carter. Contactos de asuntos internos. Si asuntos internos vigilaba a Emily y ella ascendía de todos modos. Quien la enterró, la vieja Olivia se derrumbaría. ¿La nueva? Ensamblando se guardó la memoria USB. Fichó a Asford para mañana. Afuera, la ciudad parecía la misma, pero las tuberías de arriba pasaban por el trabajo de Eisen,
la placa de Emily. El autobús pasó por la comisaría. Los agentes se rieron en las escaleras. Tentador de entrar a la fuerza, cerrar el coche de golpe demasiado rápido. Palabras del padre: decide justicia. No solo pérdidas. ¿Quién más deja de perder? En casa, extendió documentos. Cifras irreales. Poder real. Marcó firme. Olivia Harwell. Me estabas esperando. Pausa. Una voz mayor. Desde que tu padre llegó con trapeador y un problema de $1.000 millones. ¿Mañana? Sí. No solo dinero. Punto. Asumido. Responsabilidad. Aporta empuje. Demostraremos profundidad. Tú decides. Empuja. Reflejo en el microondas. La misma cara. Pero ahora, clave, fortuna, un plan en desarrollo. Pensaron que la prisión pondría fin a su historia. Pocos sabían que era solo el prólogo. 3 meses después, la cumbre anual de seguridad de Harwell llenó el gran salón del Hotel Continental. Candelabros de cristal colgaban sobre mesas cubiertas con manteles blancos, figuras importantes desde el ayuntamiento hasta las salas de juntas corporativas bebiendo champán mientras discutían iniciativas de confianza comunitaria. Olivia estaba de pie en el podio, no como la ex convicta de los proyectos, sino como Olivia Harwell, recién nombrada directora de estrategia de Harwell Security Systems. Su sencillo vestido negro y sus pendientes de diamantes, de su abuela, reflejaban la luz a la perfección. Nadie en la sala conocía toda su historia. Todavía, en la tercera fila, Ethan se removía incómodo en su traje prestado, el que Emily había elegido pensando que le daba un aspecto de ejecutivo. Junto a él, Emily Carter, erguida como un palo con su uniforme de gala, su placa relucía como un espejo, representando a la comisaría como una defensora de la reforma. Habían sido invitados semanas atrás, cortesía de un donante anónimo que especificó su asistencia. Olivia los había visto llegar a través de la transmisión de seguridad. Los ojos de Ethan se movían nerviosamente. Emily escudriñaba la sala como si fuera la dueña. Damas y caballeros, comenzó Olivia con voz clara y firme, esta noche no se trata de ganancias ni de asociaciones. Se trata de responsabilidad. La sala quedó en silencio. Algunos teléfonos bajaron. Hace 5 años, Harwell Security perdió un contrato con el Departamento de Policía de Chicago después de que las imágenes de un robo a una farmacia desaparecieran. Convenientemente, apretó el control remoto. La enorme pantalla detrás de ella se iluminó con una cronología, fechas, registros de IP, registros de acceso. El tenedor de Ethan golpeó su plato. La mano de Emily se congeló a medio camino hacia su vaso. Esa grabación no desapareció, continuó Olivia. Fue accedida remotamente y borrada desde una dirección IP de la comisaría a las 2:17 de la mañana, 3 horas después del robo. Por un agente con privilegios de anulación, un murmullo recorrió la multitud. Las cámaras de la sección de prensa destellaron otro clic. La pantalla se llenó con una imagen congelada, granulada pero inconfundible. Una figura encapuchada en el mostrador de la farmacia. No era la complexión de Olivia, ni su altura. Luego, una pantalla dividida. El mismo andar de la figura coincidía con el de Ethan, captado por la seguridad del hospital saliendo del trabajo esa noche. Se oyeron jadeos. Ethan palideció como la leche. Pero la verdadera historia, dijo Olivia, con un tono gélido y tranquilo, comienza con una pista anónima. Se rastrea hasta un teléfono desechable comprado con la tarjeta de crédito de Ethan Cole. La pantalla mostró el recibo, con fecha y hora de 2 días antes del robo. Emily se incorporó de golpe. Esto es difamación. Soy una agente condecorada. Olivia no se inmutó. Condecórate con esto, detective. Clic, salieron los registros del chat. Emily a Ethan, meses antes del atraco. ¿Necesitas dinero rápido? Tienes un trabajo extra. Sin preguntas. Tu chica asume la culpa si es necesario. La sala estalló en susurros. Los teléfonos estaban fuera, tuiteando en directo. Los miembros del ayuntamiento intercambiaron miradas con los jefes de policía. Ethan agarró el brazo de Emily. Dijiste que estaba limpio. Dijiste, se soltó bruscamente, con el rostro contraído. Cállate. Me rogaste por el dinero. Por tu carrera. Te encubrí porque se acostaba contigo, interrumpió Olivia, con su voz cortando el caos. Y ambos necesitaban un chivo expiatorio. Alguien por quien el sistema no luchara. Un exconvicto sin nadie. No. Olivia tenía a alguien. La memoria USB de su padre había sido oro. Ashford y Cole la había convertido en napalm. Expertos forenses, pruebas de la cadena de custodia, declaraciones de testigos del investigador.
Incluso habían sacado correos electrónicos de la comisaría que mostraban a Emily enterrando quejas internas sobre pruebas faltantes, pero el tiro mortal, el fondo de pensiones de Harwell Security, invertido a medias en contratos de la policía de la ciudad. Una palabra de Olivia, y esas jubilaciones desaparecieron. La de Emily incluida en la pantalla ahora, la carta de su padre, proyectada a gran escala. Incriminaron a mi hija. Protejan su confianza de los vínculos con las fuerzas del orden. Retiren todos los contratos de la policía si no la procesan. El jefe de policía se puso de pie, con el rostro enfurecido. Detective Carter, está suspendido. Con efecto inmediato. Dos agentes uniformados se acercaron a su mesa. Emily se abalanzó sobre él. No puede. Es una trampa. Ella es una Harwell, espetó el jefe, cuya empresa acaba de retirarte la financiación. Eason intentó escabullirse hacia la salida. La voz de Olivia lo detuvo en seco. Eason Cole, no te vayas todavía. No hasta que Asuntos Internos se entere de que tu soplón anónimo fue enviado por SMS desde el teléfono de la comisaría de Emily. Se quedó paralizado, con la frente perlada de sudor. La traición lo golpeó entonces, Emily, traicionándolo para salvar el pellejo. Ella espetó, de todas formas, eras un peso muerto. Reinó el caos, gritos, flashes de cámaras, Eason desplomándose en su silla mientras los periodistas se agolpaban. Emily empujó a los de seguridad, gritando negaciones que ya nadie creía. Olivia bajó del escenario entre ovaciones de los reformistas y un silencio atónito de la vieja guardia. Harold Ashford la recibió entre bastidores, entregándole una tableta. Contratos rescindidos. Registro de asuntos internos en la oficina de Emily en 20 minutos. Eason enfrenta cargos de conspiración. ¿Sus antecedentes? Borrados mañana al mediodía. Asintió, observando en el monitor cómo Eason se agarraba la cabeza, solo en la mesa, mientras Emily se desvanecía en la noche. Nada de nuevos comienzos. Solo finales que ellos mismos crearon poder y exposición. Su padre tenía razón, pero mientras la sala vibraba con su triunfo, Olivia sintió un cambio más profundo. No era solo una venganza. Era el sistema resquebrajándose, un inocente incriminado a la vez. Eason levantó la vista entre la multitud, sus ojos se clavaron en los de ella por primera vez esa noche. No era lástima. No era ira. Una comprensión pura y desgarradora. Se había divorciado de una heredera billonaria para casarse con el policía que la incriminó. Y ahora, sus mundos ardían por ello. Sin embargo, lo que ninguno de los dos previó, lo que golpearía aún más fuerte mañana, fue el único cabo suelto que su padre dejó atado a ambos, a punto de romperse. 6 meses después de la cumbre, el nombre de Olivia Harwell encabezó la lista de 40 menores de 40 de Forbes por revolucionar la tecnología de rendición de cuentas policial. El nuevo sistema de cámaras corporales de Harwell Security, a prueba de manipulaciones y protegido por blockchain, se implementó en todo el país, financiado con los recortes de pensiones redirigidos. Exconvictos como ella tuvieron prioridad en los trabajos en los centros de monitoreo. Se acabaron las grabaciones perdidas. Se acabaron los fotogramas fáciles. Se encontraba en la azotea de la Torre Harwell, con el horizonte de Chicago extendiéndose infinitamente abajo. El viento tiraba de su abrigo, el viejo de su padre, reparado. En su mano, una rosa amarilla, como las que él había amado. Abajo, la ciudad que la había destrozado ahora funcionaba con sistemas que ella había reconstruido. Eason, acabado. Acusaciones de conspiración. Los recibos de consultas anónimas, su andar en video, los mensajes de Emily, todo irrefutable. La delató para un acuerdo con la fiscalía, 18 meses de condena federal, sin placa. Ahora en libertad condicional, preparando hamburguesas en un restaurante cerca de la Ruta 66. Lo último que supo de él fue que vivía en un sótano, con la manutención infantil embargada del salario mínimo. Llamó a su oficina una vez, suplicando una reunión. ¿Seguridad colgó Emily? Peor. Una redada de asuntos internos descubrió denuncias borradas, sobornos de prisiones privadas, informes falsificados que abarcaban una década. Despojada de su pensión, con la placa retirada, enfrentándose a 12 cargos de mala conducta y manipulación. Última vez que la vieron en público, esposada, metida a empujones en una patrulla frente a su comisaría, los mismos escalones donde antes se reía con sus compañeros. Ahora divorciada de Eason, él presentó la solicitud primero, viviendo en un estudio pagado con cupones de alimentos, solicitando trabajos de seguridad en centros comerciales que la ignoraron. ¿La verdadera victoria? Las mujeres. La fundación de Olivia,
con una inversión inicial de $200 millones procedentes de contratos reestructurados, albergó a 150 madres solteras solo ese año. Limpió los antecedentes de 87 inocentes incriminados. Una graduada, una joven negra acusada injustamente de delitos de drogas, ahora dirigía la oficina satélite de Chicago. Harold Ashford se unió a ella en la azotea, tableta en mano. La Junta aprobó su expansión. Control total. Y esto llegó hoy. Le entregó un sobresellado con sello de distrito dentro, exoneración oficial. Su historial, borrado. El estado de Illinois lamenta el fracaso, decía. Debajo, una nota manuscrita del fiscal del distrito. Sus pruebas cerraron 14 casos sin resolver. Gracias, Olivia la dobló. Sin lágrimas. Solo un gesto silencioso al cielo abajo. Las paredes de su oficina tenían titulares enmarcados. Heredero de Harwell expone corrupción policial. Exconvicto multimillonario financia reforma judicial. ¿Pero el mejor marco? La placa de su padre, junto al primer cheque que había extendido, para enterrarlo como es debido, no en una tumba de indigente. Eisen apareció una vez en la gala de la fundación. Despeinado, con la mirada hundida. Liv no lo sabía. Ella miró más allá de él, bebiendo champán con reformistas. Sabías bastante. Se escabulló mientras los donantes la acosaban. Emily intentó una jugada desesperada. Filtró un audio a la prensa sensacionalista, alegando extorsión con dinero de Harwell. Fracasó. El archivo completo de la campaña se publicó en línea. Su voz, nítida, tu chica se lleva la culpa. Carrera hecha cenizas. Ahora, Olivia era la mentora de Naomi, la estrella emergente de la fundación, una madre adolescente absuelta de cargos falsos. También te subestimarán, le dijo Olivia. Déjalos. Esa mañana se rompió un cabo suelto, la cláusula final del fideicomiso de su padre. Un fondo de contingencia se activó automáticamente tras la acusación de Emily. $50 millones se desviaron directamente a las víctimas de sus casos. Llovieron las cartas. Me devolviste a mis hijos, lanzó los pétalos de rosa al viento. Atraparon la luz del sol, esparciéndose como polvo de oro. Su padre lo había susurrado en su lecho de muerte. Poder y visibilidad. No para destruir. Para reconstruir a lo grande. Eisen y Emily no la destruyeron. La liberaron de la duda, de su sombra, de un sistema que elegía blancos fáciles. Construyó imperios que solo podían envidiar desde la barrera. Ayudó a cientos que ellos habrían enterrado. Prueba viviente. ¿El verdadero poder eleva a otros, no solo a sí mismo? ¿La mejor venganza? Volverse intocables mientras se aferraban a fantasmas. Años después, Naomi preguntó, ¿y si no te hubieran incriminado? Olivia sonrió al horizonte. Entonces todavía estaría fregando suelos. A veces, la caída es la única forma de subir. Si historias como la de Olivia, donde la traición forja una fuerza inquebrantable, te llegan al corazón, suscríbete. Comparte la tuya abajo. ¿Alguna vez has tocado fondo en tu imperio? Tu voz también importa. Intentaron enterrarla viva. Regresó con todo el mundo de su lado. Olivia demostró, el chivo expiatorio favorito del sistema crea a su peor enemigo.